Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre la historia del reciclaje, ¿no? Me parecía como empezar a comentar sobre un gráfico. Bueno, primero que es reciclar, ¿no? Reciclar significa a un objeto, a un material que lo usamos, luego reutilizarlo y usarlo a través de un proceso que sirva para otro uso, ¿no? Y hay un logo que es característico del reciclaje, que es este que muestro acá. Entonces, quería consultarles, si ustedes saben de dónde surge este logo. Este logo surge, es bastante nuevo relativamente, surge en la década del 70, puntualmente en 1970, a través de un concurso que se hace en Estados Unidos, de una organización, cuando se comienza a festejar, se comienza a recordar el Día de la Tierra. Entonces, en el marco del primer Día de la Tierra, que fue en 1970, se larga un concurso que tenía como fin un logo que represente al reciclaje. Bueno, y ganó esto, que era de un grupo de estudiantes de la universidad, que cada una de estas flechitas significa algo. Significa, son tres, porque significa recolectar residuos, darle un proceso y volverlo a utilizar. Eso significa estudiantes universitarios. Bueno, ahí hay algunos datos que, bueno, son un poco lo que comenté. Este dato de reciclaje fue en 1970, se eligió en 1970 por esta cuestión del Día de la Tierra. Bueno, otra de las cosas que quería comentar, un poco la diferencia entre basura y residuos, que existe, que nosotros o muchos lo utilizamos como sinónimos, como que si fuesen lo mismo, y en verdad existe una distinción entre basura y residuos. La diferencia es que la basura se le dice a aquellos elementos que ya no se pueden volver a utilizar, que no tienen, que ya no sirven más. En cambio, los residuos son aquellos elementos que se utilizaron y que se le puede volver a dar un uso o que se puede reciclar. Por ejemplo, un elemento muy común que sería un residuo es, por ejemplo, aquellos envases de vidrio o de plástico. Los envases nosotros adentro utilizamos el contenido y luego el envase lo podemos utilizar, lo podemos reutilizar, ya sea para guardar otras cosas, o a través del reciclaje, que es todo un proceso con máquinas y con separación, con todo un proceso de trabajo, para que ese material, por ejemplo, vidrio, plástico, cartón, vuelva a ser utilizado. Y en este sentido, de la basura y de los residuos, creo que luego voy a hablar un poquito más, más adelante voy a comentar un poco cómo la basura y los residuos comenzaron a ser un problema muy grave, sobre todo en estos últimos años, porque al inicio de la historia no había tanta basura, es decir, no había tanto packaging, tanto plástico, tanto vidrio, sino que las cosas, estamos hablando de la antigüedad o el siglo pasado, venían sueltos, y no había este material tan dañino como es el plástico, que uno de los encuentros vamos a hablar puntualmente de plástico, que es todo un tema, porque existen distintos tipos de plásticos,
por lo que contaminan los plásticos, y sobre todo por la gran cantidad de producción de plástico. Bien, bueno, época colonial. Cuando hablamos de la época colonial, estamos hablando más o menos del 1800. Y con esto quiero comentar una cosa. Yo acá voy a comentar un poco la historia de los residuos en nuestro país, perdón, la historia del residuo no, la historia del reciclaje en nuestro país, pero quiero comentar dos datos que me parecieron interesantes en cuanto a la historia del reciclaje. Teniendo en cuenta que el reciclaje es un material a través de un proceso, volverlo a utilizar, algunos estudiosos del reciclaje lo que dicen es que, por ejemplo, los egipcios, ya estamos hablando del 400 años antes de Cristo, o sea, hace 2400 años atrás, por ejemplo, cómo se envolvían las momias a través de las vendas. Esas vendas, de alguna forma, eran recicladas, porque anteriormente a envolver las momias tenían otro uso. O, por ejemplo, el papiro, que era el papel que utilizaban los japoneses, también era un material reciclado, porque el papel que se utilizaba en aquellos años, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo, eran papel que se utilizaban y luego se borraba eso y se volvió a utilizar para escribir nuevas cosas. Entonces ahí podemos observar cómo un elemento, a través de un proceso, servía para utilizarlo nuevamente. Entonces ahí estamos hablando de reciclaje en la antigüedad, ¿no? Así que quería dar como esas dos cositas que algunos estudiosos del reciclaje lo mencionan como los primeros, como los inicios del reciclaje. Ya más en la historia más moderna, estamos hablando de 1810, hace apenas 200 años atrás, por ejemplo en Buenos Aires, se producían residuos, que ahora después les voy a preguntar qué residuos se imaginan que había hace 200 años atrás, que es bastante distinto al residuo que está hoy. Ya hace 200 años atrás, en 1810, se producían residuos y la orden en ese momento, la orden del gobierno, era depositarlo en huecos, en donde hayan huecos, que en ese momento lo que hablábamos sobre huecos, lo que era huecos, eran como arroyos vacíos o arroyos con agua. Entonces la orden era tirarlos ahí, pero que no estén en la vía pública. Eso era lo que evitaba el gobierno. El gobierno no quería que los residuos estén en la vía pública. Bueno, entonces ustedes imaginen que ahí comenzaron los primeros impactos ambientales, porque si los residuos se tiraban en los arroyos y en el agua, en ese momento todavía no había como un diseño muy particular para el tratamiento de agua, entonces las personas se terminaban también contaminando y teniendo enfermedades por el consumo de agua que estaba mezclada con el residuo. No algo muy distinto a lo que pasa hoy. Hoy, aunque existen procesos de purificación del agua, todavía existen algunos problemas con el agua y los residuos, de cómo los residuos contaminan el agua y luego nosotros tomamos esa agua. En la época colonial comenzaron esos problemas. Compramos y acá, por ejemplo, en 1810, en aquellos años número 2 no tenía, justo número 2. En aquellos años de virreinato, La nena de Brenda. el virrey, que era como la máxima autoridad del momento, voy a silenciar. Ahí está. ¿Podrías mutear a todos? Sí. Porque se escuchan conversaciones detrás. Ahora. Gracias. No, por favor.
Bueno, ahí creo que están todos callados. Perfecto. Bueno, en aquellos años estamos hablando más o menos de 1810, la máxima autoridad era el virrey, y ahí el virrey veía que había, si bien estaba esta norma de tirar los residuos en los arroyos y en los huecos que había en la ciudad, tierras baldías, el virrey creó la figura de alcalde, que en ese momento alcalde, o sea, la función que tenía el alcalde era velar por el aseo de las calles. Porque si bien estaba la norma de tirar los residuos en estos huecos, en estos arroyos, no toda la gente cumplía esa norma y algunos vecinos tiraban los residuos. Recordemos que todavía no existía los camiones de basura, la recolección de residuos, todo eso no existía. Y es ahí donde se crea la figura de alcalde para que el alcalde sea el encargado de velar por la limpieza de las calles. Y lo que se le daba al alcalde eran carretillas. Y a través de la que se veía algún residuo, algo fuera de. Algo que no tenía que estar en la calle, la función del alcalde era ponerlo en las carretillas. Esto lo cuentan en uno de los textos que compartí, en el texto de Suárez. Bueno, están sacados del texto de Suárez, pero quienes escriben eran otros autores, y ahí comentan toda esta función que tenían los alcaldes en ese momento y cómo se le entregaban las carretillas. Recién en 1856, o sea, hace apenas 160 años atrás, se empezaron a crear los espacios de disposición de residuos. ¿Qué sucedía? Si bien estaba la norma de tirar en los arroyos la basura o en los huecos, como había muchas personas que no hacían eso, se empezaron a crear como los primeros basurales a cielo abierto, que eran espacios puntualmente para tirar ahí la basura. Y esto recién se crea en 1856. O sea que pasada la Revolución de Mayo, pasada los triunviratos, pasada la independencia, esto me parece como bien importante de cómo se crean estos espacios como hace bastante poco. Ah, perdón, yo ahí puse 1856, sí, 1856, sí. Bueno, y acá es donde yo tengo una pregunta para hacerle y voy a tratar de fijarme en el chat. ¿Qué residuos creen ustedes que había en 1800? Porque hoy podemos pensar, bueno, los residuos son las botellas de plástico, los cartones, el papel. Bueno, el plástico hasta este momento todavía no se había inventado. El plástico se crea en 1906. Así que no había nada de plástico en 1800. Entonces, les pregunto a ver si se les ocurre qué tipo de residuos creen que había en ese momento. Y ahora me voy a fijar un poco el chat a ver si alguno le pega. Bueno, acá dicen telas, madera, metal. ¿Alguien más se le ocurre? Latas, vidrio. ¿Alguien más? Porcelana. Telas, papeles. Bueno, les cuento algo de los papeles. Papeles no era un residuo que se tiraba bastante. Les digo porque el papel era sumamente caro en ese momento. Estamos hablando del 1800. El papel era muy, muy, muy caro. Inclusive, un mismo papel a veces para escribir cosas muy importantes se escribía y luego se borraba y se volvía a escribir otras cosas más importantes. Era sumamente caro el papel en ese momento. Bueno, madera sí, madera era un residuo bastante común en ese momento. El metal no era también por lo mismo que el papel, era un material bastante caro y que solían reciclarlo bastante. Cuando, supongamos algo de metal, se utilizaba y luego ya dejaba de cumplir su función, era reciclado para hacer otra cosa, porque era bastante caro. Restos de comida, muy bien, sí, restos de comida es. De todos los residuos que había en el 1800, la mitad de los residuos era de comida.
Bueno, muy parecido a lo que pasa hoy también. Hoy gran parte de la basura, el 46%, es de material orgánico, un poco acá como dice Florencia. Sí, la grasa no era un residuo que se tiraba, sino que se volvía a utilizar para múltiples cosas. Papel higiénico usado, lo de papel higiénico no sé, no lo tengo entre los registros como uno de los materiales que más se tiraba. Bueno, acá en la próxima guía tengo cuáles eran los residuos. Bueno, como un poco dije, los restos de vegetales, los restos de comida, eran gran parte de los residuos, casi el 50%. Lo otro eran las cenizas. Recuerden que en ese momento las casas se calefaccionaban con leña. Entonces se producía una gran cantidad de cenizas. No solamente las casas, sino que el carbón, la leña, eran cosas muy utilizadas en aquellos años y producía gran cantidad de cenizas. Y era gran cantidad de los residuos eran cenizas, huesos. Los huesos eran algo también que ocupaban un lugar importante, restos de carnes, bueno, madera un poco como... Y yo acá puse barbón, pero es carbón, el carbón era. Bueno, y acá les muestro una foto de algo muy característico para quienes estudiamos los residuos, el reciclaje. Este barrio, el barrio de Las Ranas, es muy importante porque se puede decir que el barrio de Las Ranas fue como el primer barrio de cirujas. Ya después voy a explicar un poco el término cirujas, porque si bien muchos lo utilizan como término despectivo, la palabra ciruja, muchos no lo tomamos como algo despectivo, sino que es algo, ser ciruja justamente es como los inicios de los recicladores, es esto de tomar de los residuos cosas que puedan ser reutilizadas, y que son valoradas por aquellos que lo recogen, ¿no? Y el barrio de Las Ranas fue como el primer barrio de Buenos Aires como dedicado al cirujeo. Este barrio queda bastante cerca de lo que hoy es Pompeya, y el barrio de Las Ranas era un lugar muy habituado por los cirujas, inclusive todo alrededor se pobló de cirujas, porque allí, acá no sé, seguramente se ven, como que hay unos huecos en la tierra. Eso fue una de las políticas que se impulsó en la ciudad de Buenos Aires, más o menos por el 1800, en donde se invitaba a los vecinos a tirar los residuos ahí, en esos huecos que estaban en algunas manzanas en particular. Y el barrio de Las Ranas se pobló todo alrededor con personas que vivían de los residuos de ahí. Esto de las ranas está en uno de los textos, en el texto que envié de acompañamiento para la lectura, ahí explica el barrio de Las Ranas y comentan algunas cosas que se vivía en ese barrio. Bueno, y acá está lo de cirujas, que me parece muy importante porque, bueno, yo estudio bastante el tema de los recicladores y los residuos, y muchas veces comento la palabra ciruja, que para mí no es despectiva, y bueno, para muchos compañeros cirujas tampoco, porque justamente es un estilo de vida, una forma de vida, es un trabajo muy valorable y que un poco estas charlas intenta reivindicar y visibilizar este trabajo, que es todo aquello que la sociedad tira y deja de utilizar y lo desecha. Justamente los cirujas le dan un nuevo uso a eso. Y lo reciclan, y lo reutilizan, y la palabra ciruja ya en aquellos años, estamos hablando de 1800, surge en aquellos años y tiene una relación con cirujano. Ciruja es un apócope. Apócope se le dice cuando a una palabra como se achica y se le cambia el significado. El cirujano sabemos que tiene, bueno, tiene a alguien que operar o alguna intervención quirúrgica y va como con pinzas tratando de operar o intervenir quirúrgicamente. Esto de ciruja viene de ahí en el sentido que hay un cuerpo de residuos y el ciruja lo que trata de hacer es sacar de ahí aquello que puede ser reutilizado.
porque no todas las cosas que se tiran se pueden utilizar. Entonces, de toda esa masa de residuos se saca aquello que le puede servir. Entonces ahí viene la palabra cirujano, de la palabra ciruja, y ya los vecinos de Las Ranas que iban a estos basurales, se empezaron a llamar cirujas, y actualmente gran cantidad de vecinos que desarrollan esta actividad se autodenominan cirujas. Yo soy ciruja, vos sos ciruja, nosotros somos cirujas. Y acá menciono 3 leyes que salieron en 1904, bastante importantes, bastante curiosas. Una es que se recomendaba a los vecinos. Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo luego, a ver, no sé si estoy grabando. Bueno, si se llega a cortar, yo ahora los voy a copiar en el chat un nuevo link para ingresar ahí, para terminar la charla ahí cuando se corte este. Y les doy un nuevo link y no el mismo de este, porque como estoy grabando esta charla, se tarda un poco como en grabarse, entonces podemos entrar en el otro link inmediatamente. Ya lo copio, así sí queda. Bueno, digo esto y después le copio el link. Acá hay 3 leyes bastante curiosas del siglo pasado, porque una dice, recomendaba a los vecinos separar los residuos, por un lado los restos de animales y vegetales, o sea, los restos de comida, y por otro lado el polvo, porque estos que eran los 2 residuos que más se producían en aquellos años. Y pedía a los vecinos separar los residuos estos, porque al mezclarse los restos de animales, vegetales y polvo, esto producía que los cirujas no puedan rescatar de todos los residuos aquellos restos que le podían servir. Entonces la Ciudad de Buenos Aires recomendaba separar los residuos. Otra de las cosas, bueno, que prohibía, que en aquellos años se prohibía, en 1904, tirar la basura en la calle. Esto es algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Está prohibido tirar los residuos en la calle, o sea, tirarlos en la vía pública. Esta ley surge en 1904. Y lo otro que surge en estos años es el canasto de residuos, lo que nosotros ahora estamos bastante acostumbrados a tirar nuestros residuos en el canasto que casi todas las casas tienen en el frente, en la vereda. Bueno, surge en 1904 junto con este compilado de leyes, ¿no? Bueno, les voy a compartir el link, así sí, en caso de que se termine la charla, ya saben dónde ir. Bueno, a ver. Bueno, ahí envié el link para cuando una vez que se corte esto, por ahí un minuto antes ya nos vamos todo a ese link, así sí podemos seguir. Bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien, bueno, acá tenemos lo de estas 3 leyes bastante curiosas. Bueno, ¿qué pasó? Y acá es donde yo quería comentar algo, que es que los residuos en la época colonial, en la antigüedad, eran residuos muy orgánicos, ¿no? O sea, eran residuos, restos de animales, vegetales, polvo, carbón, todas cosas de la naturaleza. La cosa se empezó a complicar bastante más, justamente a partir del 1900, cuando se empiezan a crear productos muy nocivos para el ambiente y que no eran de la naturaleza, porque el vegetal, los huesos, el carbón, son materiales
que a la naturaleza no le hacen daño, no contaminan la naturaleza. Pero en 1900, cuando empieza a crearse el plástico sí es súper dañino. El plástico es súper dañino. El plástico es súper dañino. Y entonces ahí se empezó a crear otro tipo de gestión de residuos que ya no era más que lo tiren a los campos o a los ríos, sino se empezó a inventar las incineradoras, que son grandes máquinas, porque inclusive algunos, bueno, actualmente existen incineradoras, no están en funcionamiento, pero existen incineradoras, y son máquinas en donde se ponen ahí los residuos y se queman. Encontraron como esa solución, dado que se empezó a poblar mucho la ciudad, se empezó a generar gran cantidad de residuos. Acá en los años sí, 1800, 1900, empezó como un periodo muy consumista, en donde se empezaban a consumir gran cantidad de productos y los productos venían en packaging. Entonces se inventaron las incineradoras justamente para quemar todos estos residuos. La cuestión es que las incineradoras, cuando el residuo se quema, un poco como muestra la imagen, larga el humo, los residuos cuando se queman largan un humo muy contaminante, que esto luego de unos años que estuvo en funcionamiento, se vio muchas enfermedades pulmonares de las personas que vivían cerca de estas incineradoras. Bueno, acá ya estamos en un periodo más actual. Yo quería ir mostrando cómo esto del cirujeo nos acompaña del año 1800, pero que actualmente sí, actualmente existe aún. En cada pueblo y en cada ciudad hay un lugar donde ahí se alojan todos los residuos. En el caso del área metropolitana, o sea, de la capital federal y de los 40 partidos que rodean a la capital, hay un lugar en donde se juntan todos esos residuos que es la SEAMSE, que se encuentra puntualmente en José León Suárez, que es una de las localidades del partido de San Martín. Allí van a parar 16.000 toneladas de residuos todos los días. Todos los días hay 16.000 toneladas de residuos que van a José León Suárez y que se depositan en un espacio muy parecido a la foto que les mostré antes del barrio de Las Ranas, en donde habían huecos. En la SEAMSE también hay huecos. Voy a silenciar. También hay huecos, son huecos más profundos. Son huecos más profundos y que tienen en verdad todo un sistema para que no contaminen, pero ese sistema para que no contaminen esas lonas igualmente no son totalmente impermeables, sino que los residuos largan líquidos que se filtran en la tierra. Bueno, eso es más o menos lo que le quería compartir.